Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sexta semana de Biología 2. Esta es la última clase antes de que empiecen sus vacaciones, así que espero que la disfruten. En esta ocasión vamos a hablar sobre las adicciones y los efectos que tiene en el sistema nervioso. Las drogas pueden modificar el pensamiento, la conducta y a la larga la forma de ser de la persona. El cerebro es una de las partes más complejas y delicadas del cuerpo, y de él dependen los sentimientos, la forma de pensar y la capacidad de cómo relacionarnos con otras personas. Las drogas son sustancias que actúan sobre nuestro sistema nervioso central. A nivel cerebral, las drogas actúan sobre los neurotransmisores, alterando y perturbando el correcto funcionamiento, afectando así la conducta, el estado de ánimo o la percepción. Además, son susceptibles de crear dependencia física y psicológica. Afectación de la salud en general. El consumo de drogas no solo afecta las funciones del cerebro, sino que puede alterar y provocar patologías en todo el organismo. El alcohol, por ejemplo, puede afectar el hígado, el estómago, a los pulmones, o el tabaco puede dar problemas cardiovasculares, pulmonares, de piel, puede provocar cáncer en diferentes partes del cuerpo, o por ejemplo, el cannabis puede ocasionar repercusiones en el sistema inmunológico, en el reproductor, en el pulmonar. En cuanto a las drogas emergentes o nuevas drogas psicoactivas, la falta de conocimiento e información clara sobre estas sustancias no permiten saber los parámetros de seguridad hacia los consumidores. No se tienen conocimientos sobre sus efectos. Las drogas se suelen clasificar en tres grandes grupos. Drogas depresoras del sistema nervioso central. Estas son, por ejemplo, el alcohol, la heroína, el opio, la morfina. Son aquellas que inhiben o atenúan los mecanismos cerebrales que sirven para mantener el estado de vigilia y pueden producir diferentes grados de efectos desde la relajación, somnolencia, sedación, hasta la anestesia o el coma. Drogas estimulantes del sistema nervioso central. Estas son, por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas, la nicotina. Son sustancias que producen euforia, aumentan el estado de alerta y la actividad motriz y hacen que disminuya la sensación subjetiva de fatiga y el hambre. Drogas perturbadoras del sistema nervioso central. Estas son, por ejemplo, el cannabis, el LSD, la mescalina. Son aquellas que se encuentran en plantas, hongos o son productos de síntesis. Distorsionan aspectos relacionados con la percepción, los estados emocionales y la organización del pensamiento. Problemas asociados. Los principales problemas que se dan por el consumo de sustancias es exponernos a situaciones de riesgo. El consumo de drogas puede llevar o provocar a padecer experiencias personales negativas, el poco o nulo control de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, la percepción equivocada de los acontecimientos, la inconsciencia de un entorno de peligro, son situaciones en las que se puede encontrar la persona que ha realizado un abuso en el consumo de drogas. Una persona sin control de sus actos ni control de las situaciones, obviamente se encuentra en mayor riesgo que una que está alerta, sobria y en perfectas condiciones, ¿no? La dependencia física es cuando el cuerpo se acostumbra al consumo de la droga, estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos, como el conocido síndrome de abstinencia, que aparece cuando se interrumpe la administración de la droga. La dependencia psicológica es la sensación o sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exige el consumo regular o continuo de la droga para producir placer o evitar malestar. Policonsumo, patrón de consumo cada vez más extendido entre los estudiantes, que consiste en combinar dos o más drogas a la vez. Este tipo de consumo aumenta considerablemente los riesgos para las personas, llegando a situaciones muy críticas. Bueno, aquí estamos hablando de las adicciones y los efectos que tienen en el sistema nervioso. La clase pasada revisamos el sistema nervioso y hablábamos de que el cuerpo, para poder llevar a cabo todas las funciones, llámese pensamiento, movimientos, sentimientos, etcétera, pues lo hace a través de la sinapsis de varias neuronas y de la conexión que hay
del sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico, pero que todo esto lo hace a través de una sinapsis y de unos neurotransmisores que son los que envían estos impulsos o estas señales al cuerpo para que él sepa qué hacer. Las drogas lo que hacen es que modifican estos neurotransmisores y entonces nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestros movimientos, nuestros sentimientos, todo cambia. Y si consumimos constantemente o por largos periodos de tiempo, incluso puede cambiar nuestra personalidad. Esto a nivel cerebral. A nivel general, pues obviamente si la sustancia que consumimos es fumada, pues se daña nuestro sistema pulmonar. Depende qué sustancia sea, puede afectar también el hígado, el sistema reproductor, el sistema inmunológico. Las drogas se clasifican en 3 grupos, depende de su acción en el cerebro. Las depresoras deprimen al sistema nervioso, así que bajan un poco la actividad, tanto del cerebro como de nuestra percepción de la realidad. Un ejemplo de estas es el alcohol, la heroína, el opio. Las drogas estimulantes, como su nombre lo dice, nos estimulan, nos ponen más alerta, nos ponen más ansiosos, nerviosos. Y por otra parte tenemos las drogas perturbadoras, que estas más bien ocasionan efectos raros, ¿no? Pueden ser alucinaciones, pueden ser sensaciones raras, de euforia, raro, ¿no? Y bueno, estas generalmente se encuentran en plantas, hongos o en productos sintéticos como el LSD, el MDMA, etcétera, ¿no? Bueno, los problemas asociados que hay al consumo de drogas, los principales son las afectaciones a nivel salud, ¿no? A nivel cerebral, a nivel organismo. Después vienen las afectaciones a nivel emocional o social. Las drogas pueden ocasionar depresión, ansiedad. Es más probable que tengas problemas sociales si eres adicto o consumidor a sustancias, porque muchas de ellas son dañinas y otras, si no lo son tanto, están muy estigmatizadas. Entonces generalmente vas a tener problemas laborales, de pareja, etc. Y bueno, además, pues muchas drogas son ilegales, entonces a veces para poder conseguirlas nos podemos poner en situaciones de riesgo o podemos estar tan alcoholizados o tan drogados que tal vez estemos con personas que no son tan buenas y no nos demos cuenta, o estemos en lugares que no son seguros y no tengamos control de la situación. Entonces, por eso es importante evitar el consumo de sustancias, informarnos para que si aún así las van a consumir, tengan un consumo responsable. Hay muchas páginas en internet que se llaman de reducción de riesgos y lo que tratan pues es justamente de esto, de informar a las personas, de explicar cómo podemos comprobar la pureza o calidad de cierta sustancia para que en primera tratemos de no consumirlas porque nos hacen daño. Pero si las van a consumir, mínimo estén bien informados de qué se están metiendo al cuerpo, cuál es la cantidad correcta, etcétera, ¿no? Y bueno, se me olvidaba, pero esta clase también vamos a ver la reproducción humana. Es un tema bastante largo, así que prepárense. Reproducción humana. La reproducción es el proceso por el cual los organismos generan más organismos de su tipo. Pero si bien el aparato reproductor es esencial para mantener viva una especie, a diferencia de otros sistemas del cuerpo, no es esencial para la vida del individuo. En el proceso de reproducción humana participan 2 tipos de células: el gameto masculino o espermatozoide y el gameto femenino u óvulo. Se unen en el sistema reproductor femenino. Cuando un espermatozoide fertiliza o se une a un óvulo, este óvulo fertilizado recibe el nombre de cigoto. El cigoto atraviesa un proceso en el que se convierte en embrión y se desarrolla hasta ser un feto. Para la reproducción se necesita tanto del aparato reproductor masculino como del aparato reproductor femenino. Y bueno, aquí tenemos primero imágenes del aparato reproductor femenino. Tenemos aquí los órganos internos, las trompas de falopio, el útero, el cérvix y la vagina. Los óvulos se crean en los ovarios, viajan a través de las trompas de falopio y aquí en el útero, si un gameto femenino es fecundado por un espermatozoide, aquí se adhiere en el útero y aquí comienza a crecer. El cérvix es como la entrada que une a la matriz con la vagina. Y bueno, aquí tenemos
el aparato reproductor femenino externamente. Tenemos aquí el ano, la vagina, el orificio urinario, el clítoris. La parte de aquí arriba se llama monte de Venus. El capuchón de clítoris es una pequeña parte de piel que cubre el clítoris. Los labios mayores, que son estos de aquí, y los menores, que son los que están junto a la vagina, y el himen, que está dentro de la vagina. A todo este aparato reproductor por fuera se le llama vulva. La parte externa de los órganos reproductores femeninos se denomina vulva, que significa cubierta. La vulva, que está ubicada entre las piernas, cubre la abertura que conduce a la vagina y a otros órganos reproductores ubicados dentro del cuerpo. La zona carnosa, ubicada justo por encima de la parte superior de la abertura vaginal, recibe el nombre de monte de Venus. La abertura vaginal está rodeada por dos pares de pliegues de piel llamados labios. El clítoris, un pequeño órgano sensorial, está ubicado hacia la parte delantera de la vulva, donde se unen los pliegues de los labios. Entre los labios hay aberturas hacia la uretra, el canal que transporta la orina desde la vejiga hacia la parte externa del cuerpo y la vagina. Cuando una niña alcanza la madurez sexual, los labios externos y el monte de Venus se cubren con vello púbico. Los órganos reproductores internos de la mujer son la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. La vagina es un tubo muscular hueco que se extiende desde la abertura vaginal hasta el útero. Como posee paredes musculares, la vagina se puede expandir y contraer. Esta capacidad de ensancharse o estrecharse permite que la vagina pueda albergar algo tan delgado como un tampón o tan ancho como un bebé. Las paredes musculares de la vagina están recubiertas por membranas mucosas que la mantienen húmeda y protegida. La vagina cumple 3 funciones. Número 1. Es el lugar donde se inserta el pene durante las relaciones sexuales. Número 2. Es el canal del parto, a través del cual un bebé abandona el cuerpo de la mujer durante el alumbramiento. Y número 3. Es la vía a través de la cual se elimina la sangre menstrual durante los periodos. La abertura de la vagina está parcialmente cubierta por un trozo delgado de tejido similar a la piel, que recibe el nombre de himen. El himen suele ser diferente de una mujer a otra. En la mayoría de las mujeres, el himen se estira o rasga después de la primera experiencia sexual y es posible que sangre un poco. Esto suele provocar algo de dolor o puede resultar indoloro. No obstante, en algunas mujeres que han tenido relaciones sexuales, el himen no sufre grandes modificaciones. Y en algunas otras, el himen ya está estirado e incluso antes de que comiencen a tener relaciones sexuales. La vagina se conecta al útero en el cuello del útero. El cuello del útero tiene paredes fuertes y gruesas. La abertura del cuello del útero es muy pequeña, no es más ancha que una pajilla, o sea, un popote, razón por la cual un tampón no puede quedar nunca dentro del cuerpo de una mujer. Durante el parto, el cuello del útero se puede expandir para permitir el paso del bebé. El útero tiene forma de pera invertida, con un recubrimiento grueso y paredes musculares. De hecho, el útero posee algunos de los músculos más fuertes del cuerpo de la mujer. Estos músculos son capaces de expandirse y contraerse para albergar al feto en crecimiento y después ayudar a empujar al bebé hacia afuera durante el parto. Cuando una mujer no está embarazada, el útero mide tan solo 3 pulgadas, 7.5 centímetros de largo, y 2 pulgadas o 5 centímetros de ancho. En las esquinas superiores del útero, las trompas de falopio conectan al útero con los ovarios. Los ovarios son 2 órganos con forma de óvalo, ubicados en la parte superior derecha e izquierda del útero. Producen, almacenan y liberan óvulos hacia las trompas de falopio en un proceso denominado ovulación. Existen 2 trompas de falopio, cada una de ellas unida a un lado del útero. Dentro de cada tubo hay un pequeñísimo canal del ancho de una aguja de coser. En el extremo opuesto de cada trompa de falopio hay una zona de bordes irregulares, que tiene el aspecto de un embudo. Esta zona de bordes irregulares envuelve al ovario, pero no se conecta totalmente con él. Cuando un óvulo sale de un ovario, entra en la trompa de falopio. Una vez que el óvulo se encuentra en la trompa de falopio, los diminutos pelos del revestimiento del tubo lo empujan hacia el útero, a través del estrecho pasaje. Los ovarios también forman parte del sistema endocrino,
porque producen las hormonas sexuales femeninas como el estrógeno y la progesterona. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos el sistema endocrino, ¿se acuerdan? El aparato reproductor femenino permite que una mujer produzca óvulos, tenga relaciones sexuales, proteja y nutra al óvulo fertilizado hasta que se desarrolle completamente y dé a luz. La reproducción sexual no sería posible sin los órganos sexuales, denominados gónadas. La mayoría de las personas creen que las gónadas son los testículos, pero los dos sexos poseen gónadas. En la mujer, las gónadas son los ovarios, que producen los gametos femeninos u óvulos, y las gónadas masculinas producen gametos masculinos, que son los espermatozoides. Cuando una mujer nace, sus ovarios contienen cientos de miles de óvulos, que permanecen inactivos hasta que comienza la pubertad. En la pubertad, la glándula pituitaria, ubicada en la parte central del cerebro, comienza a generar hormonas que estimulan a los ovarios para producir hormonas sexuales femeninas, incluido el estrógeno. La secreción de estas hormonas hace que una niña se desarrolle y se transforme en una mujer sexualmente madura. Hacia el final de la pubertad, las niñas comienzan a liberar óvulos como parte de un periodo mensual denominado ciclo menstrual. Aproximadamente una vez al mes durante la ovulación, un ovario envía un diminuto óvulo hacia una de las trompas de falopio. A menos que el óvulo sea fertilizado por un espermatozoide mientras se encuentra en la trompa de falopio, se secará y abandonará el cuerpo aproximadamente 2 semanas más tarde a través del útero. Esto es lo que se denomina menstruación. La sangre y los tejidos del revestimiento interno del útero se combinan para conformar el flujo menstrual, que en la mayoría de las muchachas dura de 3 a 5 días. El primer periodo de una niña se denomina menarca. Normalmente, las mujeres y muchachas sienten algunas molestias en los días previos a sus periodos. El síndrome premenstrual incluye tanto síntomas físicos como emocionales que muchas mujeres experimentan antes del periodo. Entre estos síntomas se encuentran los siguientes: acné, hinchazón, cansancio, dolor de espalda, senos sensibles, dolores de cabeza, estreñimiento, diarrea, antojos, depresión, irritabilidad, dificultad para concentrarse. El síndrome premenstrual suele empeorar durante los 7 días anteriores al inicio del periodo y desaparece una vez que este comienza. Muchas muchachas también tienen dolores abdominales durante los primeros días del periodo, debido a las prostaglandinas, que son sustancias químicas del cuerpo que provocan la contracción de los músculos lisos del útero. Estas contracciones involuntarias pueden ser débiles o agudas e intensas. Después de la menarca, el cuerpo de una muchacha puede tardar 2 años en desarrollar ciclos menstruales regulares. Durante este tiempo, su cuerpo se está ajustando a las hormonas que aparecen en la pubertad. En promedio, el ciclo menstrual de una mujer adulta es de 28 días, pero puede variar de entre 23 a 35 días. Bueno, entonces, la reproducción, quedamos que es el mecanismo que utilizan los seres vivos para generar otro organismo de su tipo. Decimos que para la reproducción sexual se necesitan 2 gametos, uno masculino y uno femenino. Decimos que en el caso de los seres humanos se necesita del sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino. Revisamos las partes internas del sistema reproductor femenino y las externas. Aquí nos detalla un poco más estas partes. Nos dice aquí las funciones de la vagina, que es para poder tener relaciones sexuales, para poder tener bebés y para poder menstruar, ¿no? Para que la sangre se elimine a través de ella. Nos explican un poco cómo sucede el proceso del ciclo menstrual. Nos comentan que las niñas desde que nacemos tenemos un montón de óvulos aquí que están inactivos hasta la adolescencia, donde una vez al mes uno de ellos va a ser liberado hacia las trompas de falopio. Si hay un embarazo, un espermatozoide va a llegar a él y lo va a fecundar y luego él va a crecer por aquí. Si no hay un espermatozoide, el óvulo va a viajar hasta acá, se va a secar y combinado con partes del revestimiento del útero se va a desechar a través del canal vaginal como sangre. Nos hablan de algo muy importante que quiero que todas las niñas estén conscientes de eso, porque
Yo personalmente me tardé muchos años en darme cuenta de los síntomas que me generaba el síndrome premenstrual. Estén atentas de qué cambios hay en su cuerpo y en su mente la semana previa a su menstruación. Aquí hay algunos de los más usuales, pero ustedes revisen, cada cuerpo es diferente. También nos menciona que el ciclo menstrual aproximadamente dura 28 días, pero puede variar de 23 a 35, y que a partir de la primera menstruación el cuerpo de una mujer puede tardar hasta 2 años en regularse, ¿no? ¿Qué ocurre si se fecunda un óvulo? Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales dentro de los días cercanos a la ovulación de la mujer, es probable que haya una fertilización. Cuando el hombre eyacula, despide semen por el pene. Una pequeña cantidad de semen queda depositado en la vagina, y en esta pequeña cantidad de semen hay millones de espermatozoides que nadan hacia arriba desde la vagina, a través del cuello uterino y el útero, para unirse al óvulo en la trompa de Falopio. Solo hace falta un espermatozoide para fertilizar un óvulo. Bueno, es lo que ya explicábamos allá arriba, y aquí tenemos una imagen cuando se unen la célula femenina y masculina. Se llama cigoto, y después estos empiezan a dividir y dividir y dividir y dividir hasta crear un embrión y posteriormente un feto. Aquí está explicado el procedimiento. Entre 5 y 6 días después de que el espermatozoide fertiliza el óvulo fertilizado o cigoto ya es un blastocisto multicelular. Un blastocisto tiene el tamaño aproximado de una cabeza de alfiler y es una bola hueca de células con líquido en el interior. El blastocisto se entierra en el revestimiento del útero, denominado endometrio. Una hormona, el estrógeno, hace que el endometrio se ensanche y llene de sangre. La progesterona, otra hormona liberada por los ovarios, mantiene el endometrio ensanchado con sangre para que el blastocisto sea capaz de insertarse en la pared del útero y absorber los nutrientes que hay en ella. Este proceso recibe el nombre de implantación. A medida que las células del blastocisto reciben nutrientes, comienza otra etapa de desarrollo. En la etapa embrionaria, las células internas conforman un círculo aplanado denominado disco embrionario, que se desarrollará y llegará a ser un bebé. Las células externas se transforman en membranas delgadas que se forman alrededor del bebé. Las células se multiplican miles de veces y se mueven a nuevas posiciones hasta transformarse, finalmente, en el embrión. Después de aproximadamente 8 semanas, el embrión tiene un tamaño similar al de una frambuesa, pero ya están formadas prácticamente todas sus partes. El cerebro, los nervios, el corazón, la sangre, el estómago, los intestinos, los músculos y la piel. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos ver eso. Aquí vemos al óvulo cuando está siendo fertilizado, cuando ya se convierte en cigoto, se multiplica hasta hacer un blastocisto. Se crea un embrión, un feto, hasta que se convierte en bebé. Durante la etapa fetal, que dura desde la 9ª semana posterior a la fertilización hasta el momento del nacimiento, el desarrollo continúa con la multiplicación, el movimiento y el cambio de las células. El feto flota en el líquido amniótico, que se encuentra dentro del saco amniótico. Recibe oxígeno y nutrientes de la sangre de la madre a través de la placenta. Esta estructura, similar a un disco, se adosa al revestimiento interno del útero y se conecta con el feto a través del cordón umbilical. La membrana y el líquido amniótico protegen al feto de los golpes y sacudidas que pueda sufrir el cuerpo de la madre. El embarazo dura un promedio de 280 días, aproximadamente 9 meses. Cuando el bebé está listo para nacer, su cabeza presiona el cuello del útero y este comienza a relajarse y ensancharse para prepararse para el paso del bebé hacia la vagina y a través de ella. En el cuello del útero, la mucosidad habrá formado un tapón que comienza a aflojarse. Cuando la madre rompe la bolsa, el tapón y el líquido amniótico salen a través de la vagina. Cuando comienzan las contracciones del trabajo de parto, las paredes del útero se contraen por la estimulación de una hormona pituitaria, la oxitocina. Las contracciones hacen que el cuello del útero se ensanche y comience a abrirse. Después de varias horas de ensanchamiento, el cuello del útero se dilata, se abre, lo suficiente como para que el bebé salga. El bebé es empujado hacia afuera del útero, a través del cuello uterino y a lo largo del canal de parto. Por lo general, primero sale la cabeza. El cordón umbilical sale junto con el bebé.
Una vez que el bebé nace, se sujeta al cordón umbilical con una pinza y se lo corta a la altura del ombligo. La última etapa del proceso de parto se denomina posparto. Es la expulsión de la placenta después de que se separa del revestimiento interno del útero. Las contracciones de este la empujan hacia afuera, junto con las membranas y los líquidos. Bueno, aquí vemos una explicación muy detallada del embarazo y sobre todo del proceso de parto. Nos habla del líquido amniótico, de la placenta, del orden que generalmente suele tener un alumbramiento. Y bueno, para terminar, vamos a leer acerca del sistema reproductor masculino. Las personas de género masculino tienen órganos reproductores o genitales que están tanto dentro como fuera de la pelvis. Los genitales masculinos incluyen los testículos, el sistema de conductos que está formado por el epididimo y el conducto deferente, las glándulas accesorias que incluyen las vesículas seminales y la próstata y el pene. En un chico que ya ha alcanzado la madurez sexual, sus dos testículos de forma ovalada fabrican y almacenan millones de diminutos espermatozoides. Los testículos también forman parte del sistema endocrino, porque fabrican hormonas como la testosterona. En los chicos, la testosterona desempeña un papel muy importante en la pubertad. A medida que va avanzando la pubertad, los testículos la fabrican cada vez en mayor cantidad. La testosterona es la hormona que hace que a los chicos se les agrave la voz, se les desarrolle la musculatura y les salga vello en el cuerpo y en la cara. También estimula la fabricación de espermatozoides. Muy cerca de los testículos están el epididimo y el conducto deferente, que transportan los espermatozoides. El epididimo y los testículos cuelgan dentro de una estructura similar a una bolsa, situada fuera de la pelvis y llamada escroto. Esta bolsa de piel ayuda a regular la temperatura de los testículos, que se tienen que mantener a una temperatura más baja que el resto del cuerpo para fabricar y almacenar espermatozoides. El escroto cambia de tamaño para mantener la temperatura adecuada. Cuando hace frío, el escroto se encoge y se tensa para conservar el calor del cuerpo. Cuando hace calor, el escroto aumenta de tamaño y cuelga más para eliminar el exceso de calor. Esto ocurre de forma automática sin que los chicos tengan siquiera que pensar en ello. El cerebro y el sistema nervioso dan la señal al escroto para que cambie de tamaño. Las glándulas accesorias, que incluyen las vesículas seminales y la próstata, aportan líquidos que lubrican el sistema de conductos y nutren a los espermatozoides. La uretra es el conducto que lleva los espermatozoides en un líquido llamado semen hacia el exterior del cuerpo a través del pene. La uretra también forma parte del sistema urinario porque es el conducto por el que pasa la orina cuando sale de la vejiga y abandona el cuerpo. El pene consta de dos partes, el tronco o tallo y el glande. El tronco es la parte principal del pene y el glande es la punta, llamada a veces cabeza. Al final del glande hay una pequeña abertura, que es por donde el semen y la orina salen del cuerpo a través de la uretra. El interior del pene está formado por un tejido esponjoso que se puede expandir y contraer. Todos los niños nacen con prepucio, un pliegue de piel situado al final del pene que recubre el glande. Algunos son circuncidados, lo que significa que un médico o un clérigo les corta y les extrae el prepucio. La circuncisión se suele hacer en los primeros días de vida de un bebé. No es necesaria desde el punto de vista médico, pero los padres que deciden circuncidar a sus hijos lo suelen hacer por sus creencias religiosas, porque les parece más higiénico o por razones culturales o sociales. Los niños con el pene circuncidado no son distintos de los que no lo tienen circuncidado. Todos los penes funcionan y sienten igual, tengan o no prepucio. El sistema reproductor masculino tiene las siguientes funciones. 1. Fabrica semen. 2. Libera semen dentro del sistema reproductor femenino durante el coito. Número 3. Fabrica hormonas sexuales, lo que ayuda a que los chicos se conviertan en adultos sexualmente maduros durante la pubertad. Cuando nacen, los niños ya tienen todas las partes del sistema reproductor, pero no pueden reproducirse hasta la pubertad. Cuando entran en esta etapa, por lo general entre los 9 y los 15 años, la hipófisis situada cerca del cerebro segrega hormonas que estimulan a los testículos para fabricar testosterona. La testosterona provoca muchos cambios en el cuerpo de un niño, aunque estos cambios ocurren a un ritmo distinto en cada uno. Durante la primera etapa de la pubertad, el escroto y los testículos aumentan de tamaño. A continuación, el pene se alarga y las vesículas seminales y la próstata aumentan de tamaño.
Empieza a salir vello en la zona púbica y después en la cara y las axilas. Durante este periodo también se agrava la voz. Los niños también dan un estirón durante la pubertad a medida que van alcanzando la estatura y el peso propios de la etapa adulta. Bueno, aquí nos habla también de que los hombres tienen aparato reproductor interno y también otros que podemos ver que son externos. Aquí tenemos la vesícula seminal, que es donde se crea el semen. Aquí tenemos la próstata, el conducto deferente, que es el conducto por el que los espermatozoides van a pasar desde los testículos hasta la abertura del pene. Tenemos también la uretra, que es el conducto por el que pasa la orina y el semen al llegar al pene. Tenemos los testículos, que es donde se producen los espermatozoides. El escroto, que es la piel que lo recubre y lo ayuda a mantener la temperatura, porque los espermatozoides necesitan temperaturas específicas. Tenemos la vejiga, que es donde se acumula la orina, y finalmente el pene, ¿no? ¿Qué hacen los espermatozoides? Un chico que ha entrado en la pubertad fabrica millones de espermatozoides cada día. Cada espermatozoide es sumamente pequeño. Solo mide 0.05 milímetros de longitud. Los espermatozoides se desarrollan en los testículos dentro de un sistema de diminutos conductos llamados túbulos seminíferos. Al nacer, estos túbulos contienen células redondas simples. Durante la pubertad, la testosterona y otras hormonas hacen que estas células se transformen en espermatozoides. Las células se dividen y cambian de forma hasta acabar teniendo una cabeza y una cola corta como los renacuajos. La cabeza contiene el material genético, genes. Los espermatozoides pasan al epididimo, donde completan su desarrollo. Los espermatozoides pasan luego al conducto deferente o seminal. Las vesículas seminales y la próstata fabrican un líquido blanquecino llamado líquido seminal, que se mezcla con los espermatozoides para formar el semen. Cuando un hombre se excita sexualmente, el pene, que suele estar flácido, se endurece, el tejido de su interior se llena de sangre y el pene se pone duro y erecto, lo que se denomina erección. La rigidez del pene erecto facilita su inserción en la vagina. Cuando se estimula un pene erecto, los músculos que rodean los órganos reproductores se contraen y empujan el semen por el sistema de conductos y la uretra. El semen se expulsa del cuerpo a través de la uretra. Este proceso se llama eyaculación. Cada vez que un chico eyacula, su semen puede contener hasta 500 millones de espermatozoides. ¿Qué es la concepción? Si el semen se eyacula en la vagina de una mujer, millones de espermatozoides nadan hacia arriba por la vagina, pasan por el cuello uterino y luego entran en el útero para unirse al óvulo en la trompa de Falopio. Solo se necesita un espermatozoide para fecundar un óvulo. El óvulo fecundado pasa a llamarse cigoto y contiene 46 cromosomas, la mitad procedentes del óvulo y la otra mitad del espermatozoide. El material genético del hombre y de la mujer se combinan para crear un nuevo individuo único. El cigoto se vuelve a dividir una y otra vez a medida que va creciendo dentro del útero, madurando a lo largo del embarazo para transformarse primero en un embrión, después en un feto y finalmente en un bebé recién nacido. Y bueno, los ejercicios de la semana son varios en esta ocasión. Primero, quiero que elijan una sustancia. Puede ser alcohol, cannabis, hongos o la que les interese, LSD, MDMA, DMT, la que quieran. Y quiero que investiguen todo lo que puedan sobre ella, principalmente cuáles son sus efectos, cuáles son sus consecuencias, si pueden también dosis, ingredientes, cómo funcionan en el cerebro, etc. Tienen una página para hacer ese trabajo. También quiero que dibujen el sistema reproductor femenino e incluyan todos los órganos y las partes que revisamos en la clase con una breve explicación de cada uno. O sea, van a hacer un dibujo más o menos como este y me van a poner trompas de Falopio por donde pasa el óvulo liberado por el ovario. Ovarios donde se fabrican los óvulos y así con cada una de las partes. Lo mismo quiero que hagan con el sistema reproductor masculino. Y también quiero que realicen un dibujo de las fases del desarrollo embrionario y hagan una breve explicación de cada una. Para esto solamente me gustaría que pongan 3 partes, no es necesario que pongan más. Pueden poner cuando se vuelve, la fecundación, cuando se vuelve cigoto, cuando se vuelve embrión, cuando se vuelve feto y cuando es bebé. Ahora sí tienen mucha tarea,
Pero bueno, tienen todas las vacaciones para hacerlo. Esta tarea la reviso hasta regresando de vacaciones. Disfruten sus vacaciones. Nos vemos. Bye.